¿Qué podríamos tener nosotros algo que nos representara? Que tuviéramos una memoria histórica, incluso no solo de la historia de Herrera en el conflicto, sino como de los avances hacia la paz y de lo que quisiéramos nosotros a un futuro, por ejemplo, de nuestro territorio. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Bueno, pensamos muchas cosas, algo que no hay acá, algo que sea como de recuperar costumbres, pero que a la vez en ellas se transmita ese mensaje de que los jóvenes tengan un aprendizaje. Dijimos pues que los bordados, uno porque es algo heredado, es aprendido, es una tradición de nuestros ancestros. Entonces con los bordados quedaría plasmado porque hubiéramos podido hacer los dibujos y unos sellos, ¿cierto? Entonces los bordados representan la tradición de la mujer y como el empuje de la mujer en esta tierra. Y porque además es el tejido, el estar puntada a puntada, tejiendo, así como se teje todo, como se tejen las ideas, como nosotros los pensamientos los vamos uniendo, los de nosotras mismas y los de otras personas a nuestro alrededor. Vamos tejiendo para hacer diferentes cosas y diferentes proyectos, ¿no? Así es el tejido y así es como la idea que hemos querido plasmar en el vestido. Estamos dibujando ya nuestro traje típico y lo primero que vamos a dibujar es una casa. ¿Por qué dibujamos una casa en la parte superior del traje? Para nosotros esa casa simboliza las casas, o sea, las posadas que habían a orillas del camino. Cruzando el páramo habían varias posadas y era donde los arrieros llegaban, donde ellos se quedaban de un día para otro con sus mulas, con sus cargas que traían. A mí me trajeron de 2 años, pero recuerdo todo eso, que esto eran montañas y todo eso. Cuando ya eso comenzaron la gente a llegar de otras partes, de Antioquia, bueno, del Tolima, de toda parte de eso, llegó mucha gente aquí a Herrera. Entonces dijeron esa colonización donde nos contaban nuestros abuelos todavía, que cuando llegaba un demigrante o que quería llegar acá a Herrera, ahí mismo todos se le cogían y le llevaban su remesita, vea, aquí está su remesita para que vaya a bolear hacha por aquí, porque todo esto eran montañas y todo esto. Porque llegaban y, por ejemplo, esto, bueno, yo tomo este pedazo, el otro de allí, vea, de allí hasta por allá yo tomo este otro pedazo. Aquí en la esquina, vea, yo tomo ese otro pedazo. Todavía ve uno esos recuerdos de que fueron vainas de colonizaciones. Entonces, así fue que se comenzó la colonización de Herrera. Anteriormente conocí, digamos, lo que nos contaba mi papá, lo que vi yo cuando estaba muy niño, pues de 8 años, el movimiento de mulas, que la gente, los que iban para arriba cosechaban papas, sacaban ganado, sacaban el ganado para el valle. Me contaban los mismos arrieros de la familia, algunos ya que estaban de edad, que trabajaron con bueyes, sacando para el valle los artículos de acá y entrando. Habían algo más de 500 mulas trabajando de aquí hacia allá y hacia Chaparral. Por ambas partes entraba el comercio aquí a Herrera. Y en ese tiempo pues la vida era muy buena porque todo era muy natural, todo era muy sano. La gente, por aquí no era rara vez ver una persona demasiado enferma o que muriera una persona. Si nosotros estamos en una finca donde tengamos de todo, comenzando desde una vaca, pues no vamos a necesitar sino como la sal, no más, porque vamos a tener el sembrado del maíz, la yuca, racacha, todo eso que se va a hacer productivo en la cocina. Si vamos a tener los cerdos, los pollos, pues ¿para qué vamos a ir a comprar carne si en el patio está, los huevos? Entonces, eso es como lo ancestral de ese tiempo de que la gente poco bajaba al pueblo. Llevaban suficiente sal y con eso
se sostenía uno y bien sostenido porque no había químicos, no había nada de esas cosas que hay ahora. Y había mucha abundancia porque todo el mundo tenía sus gallinas, sus marranos, sus pollos, todo. Entonces, por eso era que uno invitaba y le daba y lleve. Tradicionalmente o antiguamente, cuando yo me conocí, pues por acá en esta región nos alimentábamos prácticamente los productos de los productos que nosotros mismos cultivábamos, como el plátano, la yuca, la racacha, la alberja, el maíz, el frijol, todos los cultivos de pan coger. Y habían otros cultivos que eran los cultivos tradicionales de la economía, de lo que vivíamos como de la economía, por ejemplo la caña, el ganado y el café, porque con eso pues era lo que se pagaban los gastos de la finca, los trabajadores. Comercializábamos el café y los productos a través del trueque, es lo que llamamos trueque, o sea, como cambiar una cosa por otra. Traíamos los productos, comprábamos remesa y pagábamos con café, o sea, pagaban con café o pagaban con frijol, más que todo. Llegaron grupos armados de otras partes, de otras regiones del país, ingresaron a este centro poblado y eso generó pues mucha suspicacia, mucha desconfianza, mucha presión a la población, se presentaban muchas muertes. La gente que es tan laboriosa, tan juiciosa en las labores agropecuarias y no podían tranquilamente desarrollar las labores porque de repente se presentaban tiroteos en las noches, en el día. Eso fue una época muy dura donde me iban a reclutar los muchachos, estaban como de 9, 12 añitos. Entonces, como habían incendiado el puerto, digámoslo así, todas las casas, entonces no había paso por ahí, ni por planadas, solo estaba la salida por el páramo. Entonces yo los cogí, me conseguí un señor que me guiara y que me ayudara a sacar y me fui con ellos. Por allá me hundí en la laguna porque desvié el caballo y ella sí conocía, pero yo no. Entonces yo dije, no, ahí no, porque a mí me parecía que ella me iba a atravesar por la laguna. Entonces a mí me dio susto y la volteé y sí, nos caímos de verdad. Nos atascamos en plena laguna y fueron 2 días de travesía, muy duro, uno sin estar acostumbrado. A nuestro padre nos lo mataron por acá, por estos territorios. Y de aquí nos salimos después de que él murió, de que él lo mataron, nos tocó salir en medio de la guerra, muy duro, pero los recuerdos que tengo fue que a nosotros nos sacaron en unas bestiecitas que ellos tenían y de otros familiares, en reunión de ellos, y por este páramo hacia Florida. Allá ya nos tocó coger cada quien por su lado, nos tocó, me acuerdo, que tengo en mis recuerdos que nosotros le llorábamos a mi mami de hambre, porque ya no tenía con qué darnos, porque nosotros fuimos 5 y el más grande cuando mataron a mi papá tenía 12 años. Y él de entonces ya, por allá mi mamá como pudo se ubicó, donde una familiar a trabajar y trabajaba por la comida de nosotros y el mayor se fue a trabajar para medio ayudarnos.
de la época. Aquí hubieron grupos paramilitares que venían procedentes de Puerto Saldaña y también la guerrilla del M-19 que estuvo en el año 85, originó una toma de la estación de policía. Hubieron 2 policías muertos, un civil. Después la guerrilla de las FARC hizo también una toma. El 13 de enero del 95 hubieron también 2 agentes de policías que murieron. Destruido el colegio, el hospital. Cuando estaba en mis épocas de colegio y de adolescencia y juventud, me tocó ver muchos hechos violentos, quizás hostigamientos a la población, escuchar tiros y después mirar cómo recogían a los muertos. Mi tía Duvier era secretaria de la inspección y yo miraba todo eso, cómo desplazaban, cómo amenazaban a la gente. A veces cuando cometían errores le ponían un cartel en el pecho y los amarraban en los árboles del parque diciendo por qué los tenían ahí. Fue una época como de mucho miedo. Era horas que se cerraba en solo juego y los aviones por encima echando bala y la gente aquí echando bala hacia el cuartel. Sí, la señora Carlota vivía en la vereda Santa Rosa y entonces a esa señora se le habían quedado, como era un lunes, se le habían quedado 2 hijos acá en el pueblo. Y ella se hizo una bandera y se vino esa señora desde allá de esa vereda con una bandera blanca por todo ese camino. Ya no le importaba que echaran bala, que hicieran lo que hicieran. Ella llegó y se metió por esta calle y salió a la calle central hasta que encontró los hijos. Ella en medio del juego, ella no le importaba nada, sino los hijos. Y se vino con esa bandera y ella movía esa bandera y hágale ligerito para este pueblo. En ese tiempo hubieron hartas mujeres que quedaron solas, con harta familia. Sin embargo, a pesar de esa, dijéramos, intromisión de los grupos armados y eso en la región, la población nativa de esta región nunca dejó de ser trabajadora, dejó de producir y de actuar con naturalidad y con respeto y nunca dejamos la cultura de nuestra región. La construcción de paz para nosotros, o para mí como mujer, empezó, yo creo que incluso en medio del conflicto, porque lo que yo le digo que nosotros teníamos, por ejemplo, ese grupo de oración y orábamos las unas por las otras y que mataron a un médico, que mataron a este, que mataron lo otro. Uno estaba como en esa tónica de estar pendiente y como de lo mínimo que podíamos hacer porque ni reuniones, ni tantas cosas no se podían hacer abiertamente como lo hacemos ahora, ¿cierto? Porque estaba aquí el principal grupo armado que nos tenía pues como presionados. Entonces, como desde el fondo del alma hacer una tarea que es difícil y que nos ha costado, desde nosotros mismos ir dejando los rencores y construir paz desde nosotros, hacia la familia que hay al lado de nosotros, hacia el vecino y hacia todo lo que nos rodea y el entorno, ir como recuperando poco a poco. Ha sido una tarea larga. El proceso de paz para nosotros ha significado mucho, porque en la guerra que nosotros vivíamos acá, aspirábamos y anhelábamos profundamente la paz. Entonces, ha sido algo como que se ha tenido que venir tejiendo poco a poco porque hicieron el acuerdo de paz y no por eso la guerra se acabó, porque los rencores quedaron y quedó mucho vacío y quedó mucho dolor y quedó mucha tristeza, todavía hay mucho resentimiento. Pero como no quedarnos en el pasado, sino volver a empezar cada día es un nuevo comienzo. Entonces,
En eso estamos ahora, de que las nuevas generaciones, los niños que no conocieron la guerra y eso, pues que no se vuelva a repetir, por lo menos podamos contar todo lo que pasó a través de lo que nosotros sabemos y de lo que escuchamos también de nuestros papás que vivieron otras cosas diferentes. Tratar de enseñarles a los niños el cambio de cultura, por ejemplo, que se había perdido tanto, vuelvan a renacer y que tengan un aprendizaje de todas las cosas bonitas que tenían las familias antiguas, por ejemplo, de esta tierra. Lo cierto era que nosotros casi manteníamos solos con mi mamá y en la finca aprendíamos de todo. Desde ordeñar, como a cargar agua, como a hacer mandados, como a hacer el oficio de la casa, todo lo aprendimos de ella. Incluso a sembrar la huerta y a sembrar las plantas medicinales porque ella siempre las tuvo. No nos faltaba la comida, mi mamá hacía arepas para vender, entonces la base de la alimentación acá prácticamente fue maíz y frijol en la mayoría de los hogares porque esa era la cultura de la gente que entró a colonizar acá. Y cuando nosotros decíamos que se nos acabó un lápiz, que se nos acabó un cuaderno, vaya mija, coja cilantro, vaya coja tomate y lleva y vende y compra su cuaderno o su lapicero. Yo digo que nosotros venimos de un matriarcado porque vean, nosotros nos levantamos más con mi mamá que con mi papá. Mi papá no mantenía en la casa, entonces era mi mamá la que lideraba, la que decía cómo se hacía, la que emprendía, la que ordenaba la casa y ordenaba la familia. Ella corregía a hombres y mujeres por parejo. Entonces, ese fue mi principal ejemplo. Y acá nosotros en el pueblo tuvimos muchos ejemplos de mujeres líderes. Acá había una señora que era enfermera que fue de la primer junta de acción comunal que conformaron acá, llamaba doña Ismenia, y ella era enfermera acá y era toda templada también. Ella corregía a los señores que bueno, que usted tiene que cuidar a esa mujer, era enfermera, entonces era partera y todo. Les decía, los orientaba en cuestiones de salud, en cuestiones de la crianza de los niños y de todo eso. Esa señora era ejemplar acá en Herrera. También hubo otra señora que ella era arriera y ella compraba cerdos y engordaba y compraba y llevaba para el valle, y dicen que ella, como ese camino es pedregoso, para que los marranitos no se dañaran los casquitos, les hacía como unas alpargaticas de cuero de vaca. Y ella era también en la casa dura y una familia grande, pero esa familia fue ejemplar aquí en Herrera. El ejemplo que yo vi siempre de mi mamá, como de que la mujer trabajara, que fuera de lo del trabajo de la casa, que emprendieran algo. Es que usted póngase un cerdo aunque sea, es que usted ¿por qué no aprende modistería? Lo que había como en ese momento. Aprenda para que ayude en su casa, para que no sean atenidas con el esposo, para que no tenga que estarle echando en cara, para que no sé qué, como lo que decimos hoy, la independencia económica, para que no haya el maltrato. Yo me acostumbré también a trabajar y a vender refrigerios y a una cosa y a otra. Y fui viendo muchas cosas, de que si uno tiene una independencia económica, tiene muchas ventajas. Y que uno como mujer puede vivir sola, que uno como mujer no tiene necesidad de estar maltratada de un hombre para que le dé el bocado de comida a uno o a los hijos. A ver, ¿a dónde lo siento? Ya lo sentí por acá. Por ahí. Ya se movió. Ya por acá está. Cuando yo estaba esperando mi primer hijo, que fue una mujer, yo tenía amenazas de aborto a los 6 meses. Entonces me internaron en el hospital en Florida y eso. Entró una chica y la dejaron en mi cuarto y fue el primer niño que vi nacer, porque a ella le colocaron droga pues para detenerlo y eso.
Pero no, igual ya era de tiempo y se vino el muchacho y pues tocó recibirlo porque no había más que hacer. Y le faltaba tanto tiempo a ese bebé que nació con 2 dientes. Y ahí ya cuando yo llamé a los médicos y todo, pues él ya había nacido. Yo no hice sino ayudarlo a sacar y dejarlo ahí y corra por ahí a llamar porque pues igual tenían que ponerle cuidado, ¿no? Ese fue el primer, tenía yo entre los 18 y 19 años. Y todo fue así espontáneo. Me llamaban, venga señora, mire qué tal cosa. Entonces, no, pues vamos a ver qué hacemos para salvar esa vida. O sea, eso fue naciendo en mí. Condenado, yo pensé que no se iba a mover. Entonces hasta ahora pues hay una señora que ya ha tenido problemas pues de gestar y en estos momentos ya está casi en los 7 meses o creo que en los 7 meses de gestación, pero pues ha tocado durito con ella. Darle cosas para detenerlo, que se esté quieta, muchas recomendaciones. Yo la llamo huevo movido porque ella no puede ni caminar ligero, porque pues hay riesgo. Y han sido muchas, no sé cuántas, no tengo ni idea. A veces ni me acuerdo. Me saludan y yo, ¿a quién es? Resulta que es que uno las ha ayudado, pero sí, de la vereda viene mucha gente a pedir hierbas, que mire, que el niño que se descuajó, que tiene ojo, que qué le hago, que bueno. Todas esas cositas así. O sea, es algo que Dios seguro me lo regaló. El saber de las plantas medicinales lo vengo heredando de mi abuela. Mi abuela molestaba mucho también con las plantas medicinales y pues yo desde la edad que yo tuve conocimiento con ella, que aprendí a tratar las matas de la medicina y que esto sirve para una cosa, que esto sirve para otra. Entonces yo desde ahí yo venía llevando esa escalera ahí, como dice el dicho. Aprendí de mi abuela, luego estuve ahora con tía, pues de todas maneras ahí va uno aprendiendo poco a poco lo que era lo de la abuela. Entonces ya uno se va, como dice el dicho, encariñando con las matas, que es lo más bello que hay en la vida. El saber para qué sirven y poderle ayudar a las personas que más la necesitan. La asociación, inicialmente éramos un grupo de oración. Habíamos muchas de un grupo de oración de la Iglesia Católica y nos reuníamos en esos momentos de que de pronto sabíamos que amenazaron a la hija de fulano o que mataron a alguien. Y entonces nos reuníamos y orábamos y hablábamos. Entonces uno hablaba como con temor de que no hubiera nadie escuchando por ahí, hablábamos como en voz baja y ya resultamos pues que ese grupo ya quería que yo les enseñara a bordar, entonces empezamos a bordar acá en la casa. Yo tenía el grupo y venían casi todos los días. Ya después de las 2 de la tarde yo ya estaba lista para esperar ese grupo que llegaba y yo les enseñé a bordar. Y con el tiempo ya pensamos en que nos organizáramos porque podíamos jalonar de pronto algún recurso del gobierno. Inicialmente fue esa la idea, de que jalonáramos algún recurso del gobierno. Ya sabíamos bordar, casi todas sabemos coser, por lo menos un cojín. Si no somos modistas profesionales sabemos hacer al menos una falda o una blusa, entonces eso se complementa mucho con los bordados. Y con el tiempo somos en este momento todavía la única asociación de mujeres. Pero tras de ese bordado o de tejer, ellas encuentran como un poquito de paz o sosiego a lo que ha sido la violencia, porque pues uno como mujer a veces sufre violencia familiar, económica, psicológica,
muchas clases de violencia, entonces se buscan como ese refugio. Y ha hecho que como que las ganas de que la asociación trabaje y luche por la mujer. Se empezó a ver tanto lo del maltrato y que, bueno, que le pegaron, que está en el hospital, que a la una, a la otra, cuando no, que mataron a fulana, y a los poquitos días otra y al año siguiente otra. Entonces no deja de dolernos ese asunto de los feminicidios por acá. Para mí eso fue como muy duro, como que fue como una voz de alerta de que, bueno, dije, bueno, y nosotras como asociación de mujeres, ¿qué estamos haciendo? Asociación de mujeres para ni siquiera hablar por las mujeres, entonces ahí me nació la idea de que hiciéramos la marcha y ya llevamos la tercera. Arroz con leche, no queremos más, no más feminicidios en esta ciudad. ¿Quién la violó? ¿Quién la mató? Son crímenes de Estado que nadie los vio. Pues a partir como de, digamos, del proceso de paz del 2016, como que se abrieron también muchas posibilidades y espacios de jóvenes y de mujeres de hacernos notar, porque sentimos que ya no estaba de pronto como ese temor que se había venido inculcando, y pues nacen iniciativas súper chéveres, por ejemplo, como la de ASOMED, una asociación de mujeres que antes no se había visto y que las mujeres no tenían o no se sentían tan seguras como de pronto de asociarse ni hacer este tipo de cosas. Y por ejemplo a nivel personal, el hecho de también verlas a ellas como de parce, vamos a hacerle y todo ese tipo de cosas, como que me motivó de pronto a salir de mi zona de confort y hacer lo que siempre quise hacer y que antes no lo hacía de pronto por esa vaina y como por ese velo, por así decirlo, que había de que no podía expresar muy bien lo que sentía. Entonces a partir de ellas como que surgen muchas cosas, surge en mí, yo sé que en otras chicas también surge esa motivación o ese interés de pronto de hablar las cosas más claras, como que de expresarnos mejor, como que también es un proceso en el que uno aprende un montón porque escucha también a otras personas, entonces se nutre. Y pues a mí en lo personal me parece genial este tema con las mujeres. En este proyecto nos hemos podido unir con otros jóvenes de otros lugares, con otras asociaciones de mujeres, de caficultores, bueno, con otro tipo de asociaciones que unen lazos para entre todos construir esa paz que queremos en nuestro sur del Tolima. Entonces, en sí el río tiene como mucha simbología para nosotros, para las mujeres de ASOMED, lo sentimos muy propio, muy de nosotros, como que hace muy parte de nuestra identidad y que también nos permite esas posibilidades, ¿no? De unirnos con otras personas, de fluir naturalmente, de sentir y de dejarnos llevar. Estamos viviendo una paz muy bonita en Herrera. Andamos libremente, podemos pensar y actuar libremente. Yo quiero que mis hijos, mis sobrinos, mis amiguitos, los hijos de mis amigas crezcan sin temor a nada, que no se tengan que ir, quizás porque piensen diferente a los demás, que puedan arraigarse al territorio, que sí, que vayan y estudien, pero pues que regresen porque necesitamos ese relevo generacional. Pues para nosotros todo este tema de la construcción de paz ha venido como entrelazado a realizar procesos con otras personas, por ejemplo en este caso con ASOMED, procesos que puedan aportar a mejorar cosas que antes estaban mal. Por ejemplo en el sentido de la violencia en contra de la mujer, con ASOMED hemos tenido como un empoderamiento de este tema y en el cual hemos visto cambios y a partir de esos cambios sentimos que estamos aportando algo y que se va construyendo una paz, se va construyendo como esa tranquilidad de pronto en las mujeres de denunciar a su pareja por una agresión, sentimos la paz de pronto
de muchas formas, con muchas caras, con caras jóvenes, caras de mujer, cara de NASA. La vemos y la vamos construyendo de a poco, en procesos de a poco y en procesos que van aportando colectivamente a nuestro pueblo. Claro, muchas cosas han cambiado, han mejorado notoriamente, las cosas son muy diferentes. Ya no tenemos esas circunstancias que a cualquier momentico se presentaba unos tiroteos, aquí en cualquiera de las veredas, que habían bombardeos. Ya no escuchamos eso, ya eso terminó. Toda la gente ya puede trabajar, adelantar sus labores agropecuarias tranquilamente, y eso para nosotros pues ha sido muy importante. El gran deseo de toda la gente de esta región es que eso nunca se vuelva a presentar.